Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva conferencia del ciclo Próximos en su segunda edición. Muchísimas gracias a Jorge Salgado por haberse animado a darnos la charla que me parece muy apetecible, y muchísimas gracias a Abraham Castro, que va a ser realmente quien presente a Jorge. Os dejo con Abraham. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo simplemente voy a hacer una pequeñita introducción de, nada, un minuto para dar unas pinceladas sobre Jorge y que no empiece así en frío, ¿no? Bueno, yo para mí la actitud de Jorge, la que tiene Jorge, reviste un interés especial, ¿no? Sobre todo como modelo de arquitecto en Galicia, ¿no? Yo a veces lo tengo pensado como un espejo para mí mismo, porque Jorge, cuando acaba la escuela, se vuelve a Cabanas, a su villa natal, y abre un estudio en Pontedeume, ¿no? Y para mí es el ejemplo de arquitecto que sabe trabajar su entorno, ¿no? Y que sabe construir su lugar, ¿no? Yo creo que lo transforma desde cero, ¿no? Y creo que con mucho criterio. Las primeras viviendas que hace allí, la plaza, esas rehabilitaciones, son obras muy discretas, ¿no? Pero yo creo que muy sensibles al lugar, ¿no? Yo creo que por donde se ha movido él con su obra construida, como se suele decir, ha creado país. A mí eso me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que en esos entornos, cuando ha trabajado en esos lugares, ha sabido influir de una forma muy discreta sobre el lugar, pero creo que ha sido también poco escuchado. Es decir, el ejemplo que ha dado, el muy buen ejemplo que ha dado, no ha sido lo suficientemente escuchado que debería haber sido, ¿no? Su obra es una obra que se muestra sin pretensiones, ¿no? De una honestidad extrema y creo que no busca la sombra de nadie, ¿no? Consigue esa belleza. Yo el otro día le pensaba como esa belleza del que es guapo y lo sabe y se pone cualquier trapito y lo luce, ¿no? O sea, tiene una forma de construir muy particular, controlando mucho la construcción. Yo creo que de esa actitud que él toma es de donde sale el patrimonio construido, ¿no? Actualmente, el que debería haber en nuestras villas. Y creo que por eso para mí es un gran ejemplo. Bueno, yo cito esto por no citar todos estos concursos de los que hoy nos viene a hablar, ¿no? Que son archiconocidos por todos y son obras tremendamente interesantes. Yo quise hacer una introducción de todas esas obras de las que no va a hablar, pero que me parecen tanto más interesantes. Voy a hacer por último una pequeñita reseña del currículum, que es el que él nos alcanza, que es extremadamente breve. Podéis creerme que su currículum de premios es una página extensísima, pero sin embargo él nos alcanza este pequeño dato, ¿no? Que bueno, es arquitecto en la especialidad de edificación por la Escuela Técnica Superior de Coruña, ejerce desde su estudio en Pontedeume y cuenta con diversos premios de arquitectura y proyectos, ¿no? Su obra tiene participado en diversas exposiciones, como la Bienal de Venecia del 2000, Galicia 21 Architecture en Washington 2004, avance dunha continxencia en el CEGAC de Santiago en el 2007 y ha sido recogida en distintas publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, yo creo que este es un párrafo muy honesto, pero demasiado humilde para la obra que creo que hoy nos viene a contar. Así que, nada, os dejo con él. Gracias, Jorge. Bueno, gracias. Se escucha, ¿no? Bueno, gracias al colegio por la invitación, a Abraham, que personalmente nos acabamos de conocer ahora, o sea, no penséis que es amigo ni nada, ¿no? Y bueno, gracias por tus palabras, que yo creo que son exageradas, pero bueno, cada uno, o sea, intenta realizar su trabajo con la mayor honestidad que puede, ¿no? En este sentido. Yo ahora os voy a contar ahí cuatro proyectos.
son proyectos que se ganaron en concurso con distintos arquitectos. Son en 4 proyectos donde 2 de ellos, en los 4 está Celso López Martín, que es un colaborador mío y compañero, y en otros 2 está César Portela, y luego hay un último proyecto donde está Madalena Portela también, que es la hija de César, ¿no? Los proyectos, 2 de ellos son en Santiago. Bueno, uno en Santiago en lo que es la ciudad, que es la ampliación de la estación de autobuses. Es un proyecto que, bueno, nosotros ganamos el concurso, pero luego la adjudicación se le hizo a otra empresa, ¿no? El otro proyecto próximo a Santiago es el de la finca de Sergude, que es una finca donde la Xunta, bueno, tiene 100 hectáreas ahí próximas al Pico Sacro, y una finca a nivel paisajístico espectacular, ¿no? Con un pazo, bueno, unos regatos allí en la finca, y en esa finca tienen unas instalaciones dedicadas a las explotaciones agrícolas que quieren, bueno, optimizar y que sea un centro de referencia allí aquello, ¿no? Entonces ese es el último concurso que ganamos. Y luego está el de la panificadora, que la panificadora es un edificio industrial en Vigo, colocado justo, construido en los años 30, y colocado justo en el casco bello, en el centro del casco bello, ¿no? En la parte alta, y que está en una situación bastante lamentable, ¿no? En casi prácticamente ruinas, y que, bueno, yo creo que un poco por la presión de la ciudadanía, pues la idea es de que se rehabilite, ¿no? Entonces ahí el ayuntamiento convocó un concurso y bueno, y lo ganamos también, ¿no? Y por último, luego hay otro concurso más, que es más pequeñito que todos estos 3, que es un palacete del siglo XIX en Santander, que el Ministerio de Fomento pues decidió rehabilitar el palacete y hacer una ampliación para hacer el Museo de la Ciudad de Santander en ese palacete, ¿no? Aunque quien promueve la obra es el Ministerio de Fomento, quien la va a recibir es el Ayuntamiento de Santander, ¿no? Bueno, voy a empezar a pasar imágenes y vamos comentando. Bueno, el proyecto de la estación de autobuses, donde la Xunta pretende ampliar la ciudad administrativa de San Caetano, ¿no? Pues yo no sé si, me imagino que más o menos lo conoceréis todos en dónde está situado. Bueno, esta fotografía tiene que ver un poco con el planteamiento del concurso, ¿no? Santiago tiene aspectos que a veces son aparentemente contradictorios, pero que igual no son tanto, ¿no? El concurso se llamaba, el lema del concurso era Mineral Vegetal, y venía un poco a cuento de esa configuración urbana que tiene Santiago, ¿no? Donde cosas que aparentemente son contradictorias, como pueda ser la escala del monumento con la escala del caserío, o lo rural con lo urbano, ¿no? Donde las calles llega un momento que van desapareciendo y se acaban convirtiendo ya casi en corredoiras, ¿no? Al entrar en lo que son las afueras de la ciudad. Son cuestiones que nos parecía interesantes incorporar de cara a lo que era el proyecto, ¿no? Y la idea está también de lo que es lo local y lo que es global, ¿no? O sea, la idea de Santiago como algo con mucha tradición local, y que sin embargo luego pues tiene enlaces con toda Europa desde la Edad Media casi, ¿no? El lugar donde había que intervenir, bueno, esto es el complejo de la Xunta, el actual complejo de la Xunta, y en las bases del concurso pues planteaban que en este solar donde está la estación de autobuses, pues que se hiciesen las nuevas oficinas de la Xunta, ¿no? Entonces el concurso planteaba la posibilidad bien de mantener la estación de autobuses o no. Nosotros, después de echar unos números rápidos en cuanto a la conveniencia o no a nivel económico de mantenerlo, y de ver un poco cómo estaba el edificio y las patologías que tenía, la decisión fue no mantener el edificio, ¿no? Liberar todo el solar y plantear el nuevo edificio. Entonces, a la hora de pensar cómo hacer esa ampliación, ¿no? Pues el planteamiento era muy sencillo, con la idea de que las bases del concurso planteaban la posibilidad de que se pudiese ejecutar por fases, ¿no?
el ejecutarlo por fases entendíamos que, bueno, que podíamos tener una pieza que se repitiese varias veces y en función de las necesidades en cada momento de la Xunta, pues se podrían ir haciendo unos pabellones, más pabellones o menos pabellones, ¿no? Entonces, la idea fue construir una serie de pabellones que serían estos de aquí, 4 pabellones, ¿no? Y esos pabellones serían perpendiculares a lo que es más o menos la traza que establece la plaza, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo del nombre de la plaza ahora. Camilo, exactamente, el padre de Isaac Díaz Pardo, ¿no? Bueno, bien. Y luego está la calle esta que es la Ángel Casal, ¿no? Bien. Y la avenida, lo que era Avenida de Lugo, que ahora tiene otro nombre, ¿no? Entonces nosotros planteamos esos pabellones de manera que de cara a la plaza tuviesen una única altura, ¿vale? Coincidiese la planta baja con el nivel de la plaza y luego, dado el salto que hay con la contención que establece aquí, un muro que hay en esta zona, pues que cayesen hacia abajo 2 plantas más de oficinas con unos patios aquí intermedios, ¿no? O sea, la idea es que estos patios fuesen arbolados y que las cubiertas de los pabellones de oficinas fuesen ajardinadas, ¿no? O cubiertas verdes, vamos, con la idea también de que la visión del edificio desde las calles está Touro y no sé cómo se llama la otra calle, pues que siempre hacia el paisaje pues empastara un poco todo el verde este con el verde de los outeiros próximos a Santiago, ¿no? Esta es una maqueta un poco de la propuesta, ¿no? Donde, bueno, se ve la actual Xunta aquí y la idea era meter estos pabellones en esta disposición con este elemento que es un corredor que los une todos, ¿no? Y cuando llega a la calle Ángel Casal se eleva y conecta con la Xunta a través de una pasarela cristalada aquí, ¿no? Este volumen más pequeño que tenemos en esta zona sería un espacio destinado a guardería que nos pedían en el programa y luego todo lo que era el acceso a los coches, al garaje, se produciría por esta avenida, dado que los garajes los estamos colocando debajo de cada uno de los pabellones, ¿no? Bueno, la disposición en planta es un poco esta, lo que estamos hablando, con los pabellones en estas zonas. El elemento este que conecta todos los pabellones y la plaza, donde la intervención que se hacía era una plaza que, con la idea de que tanto esta avenida como lo que era la plaza se quedasen con un uso restringido a vehículos, ¿no? Que simplemente pudiesen pasar por aquí vehículos de emergencia o transporte público, pero que nunca fuese una plaza con tráfico, ¿no? Entonces, el límite del vehículo estaría en esta zona, o del tráfico este de emergencia, y el resto de la plaza quedaría para uso peatonal, ¿no? La entrada al edificio se producía en este punto y lo que es la guardería, que está en esta zona de aquí, tenía un acceso desde dentro del edificio o desde la propia plaza, ¿no? Bien, la distribución en planta un poco es esta, ¿no? Nosotros planteamos una serie de pabellones todos iguales, que son estos 4, donde cada pabellón se componía de 3 unidades administrativas, que sería cada una de estas, y una unidad de dirección, que era esto de aquí, ¿no? Y esto lo íbamos repitiendo en cada planta, ¿no? En la zona del corredor pues, estaban colocadas todas las comunicaciones verticales de ascensores y escaleras, unas zonas de archivos vivos y unos patinillos que había por ahí de instalaciones, perdón. Y luego había en el corredor ya unas escaleras que permitían acortar recorridos yendo de unas plantas a otras, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos antes, lo único en que se diferencia es que la guardería aquí pues, tiene un patio exterior, de manera que las distintas dependencias de la guardería pues, pudiesen acceder a un patio controlado aquí los críos, ¿no? sin que saliesen a la calle, ¿no? Y el resto de la planta se repite igual que las anteriores. Esto es la planta que hablaba antes de garajes, de aparcamientos. La idea es que los coches entrasen desde la avenida esta que tiene todo el tráfico, entrasen por aquí y en peine se pudiesen ir repartiendo hacia cada uno de estos lugares, ¿no? Debajo de los pabellones. Hay una zona aquí de instalaciones al final y una zona de archivos muertos en esta otra zona de aquí. Y luego aquí pues, pedían ahí una serie de cosas para temas informáticos, ¿no? que hacía falta unos locales aquí. Luego en la sección os contaré un poco cómo eran estas plazas de garaje, ¿no?
básicamente lo que es el funcionamiento en planta de este pabellón pues sería esto, lo que ya contaba antes, ¿no? Hay unos despachos situados al norte, unas zonas de trabajo común, dando aquí con una orientación sur. Para eso teníamos que disponer unos brisoléis en esta zona que evitase que el sol incidiese directamente sobre las zonas de trabajo, y a su vez eso estaría apoyado también con toda la vegetación verde que teníamos en estos patios, ¿no? Aquí está la unidad de dirección y bueno, y nada, unas escaleras aquí por temas de evacuación y poco más, ¿no? Ahí. Bueno, esto se repite lo que ya os comenté antes de las cubiertas, la plaza. Y estas son secciones donde un poco se aprecia lo que estábamos viendo antes, ¿no? Esta sería una sección por los patios casi, ¿no? Donde bueno, se ve que hay 3 plantas de oficinas. En la parte de abajo estaría la zona de garaje en cada una de ellas. Y estos pabellones, los pabellones en las oficinas se levantaban como 1 metro o 80 centímetros sobre lo que era la superficie del patio para intentar buscar unas iluminaciones y ventilaciones naturales a través de lo que eran los patios, ¿no? Esto es una sección por el corredor, donde se ve cómo se comunica verticalmente también con unas escaleras que la intención es que acorten los recorridos de las otras escaleras, y luego cómo la pasarela pasa por encima de la calle Ángel Casal para conectar con el edificio de la Xunta, ¿no? El alzado a lo que sería la plaza era prácticamente el alzado del corredor este, con una altura de 4 metros aproximadamente, y luego ya irían apareciendo por atrás los pabellones, ¿no? La idea también es que hubiese una cierta transparencia, ¿no? Estando en la plaza, hacia la lejanía, hacia lo que es los montes que se ven a lo lejos, ¿no? Desde ahí. Y esto ya es el alzado que daría frente a la avenida Rodríguez de Biguri, ¿no? Que es una avenida con mucho tráfico, y la idea es que fuese un alzado como bastante cerrado en ese sentido para evitar molestias en las zonas de trabajo, ¿no? Cosa de que no quitaba de que la vegetación de estos patios también un poco asomasen hacia la zona de la avenida, de manera que, bueno, que la avenida tuviese un carácter así más humano, ¿no? del que tiene ahora. Bueno, esto es un estudio de soleamiento de los distintos pabellones, que simplemente era por ver que lo que estábamos pensando con los brisoléis y con los árboles y con tal, pues que más o menos se ajustaba a lo que queríamos, ¿no? Para evitar que hubiesen esas zonas de trabajo orientadas al sur que pudiesen ser muy molestas para la gente que está ahí, ¿no? Bien, constructivamente el edificio, pues nada, era muy sencillo, ¿no? Prefabricábamos toda la parte enterrada con una estructura de hormigón y unos muros de contención de hormigón, metíamos una estructura metálica en la parte de arriba y luego unas losas alveolares que eran un poco las que solucionaban todo eso, ¿no? La cubierta vegetal y nada, y el arbolito en el patio, pues también ahí, ¿no? Que sería el que evitaría la incidencia directa del sol en todo esto, ¿no? Hacia aquí estarían los despachos individuales y hacia esta zona de aquí las zonas de trabajo. Toda la estructura metálica se realiza con unas vigas void para facilitar el paso de instalaciones de renovación de aire, climatización y todo esto, ¿no? Esta era una sección, este es el nivel de la plaza y esta es una sección del edificio en esa zona donde actualmente hay esta contención, ¿no? Bueno, simplemente había que realizar unos anclajes aquí para soportar el empuje del muro. Este es el aparcamiento que hay ahora mismo allí y el edificio, pues nada, ya volvía a ser esto de aquí, ¿no? Nosotros luego le hacíamos un porchecito aquí en esta zona para que la gente que está ahí en la plaza, pues un día de mal tiempo también esté un poquito ya a resguardo, ¿no? Este es un 3D del concurso. Y nada, se ve básicamente lo que se ve aquí es el corredor con la pasarela que se eleva y conecta con el edificio de la Xunta, ¿no? Y esa transparencia hacia el entorno. Bueno, la idea aquí uy, perdón un momentín, voy a beber un poco de agua.
controlado. Bueno, perdón. Esta imagen está como achaflanada, ¿no? Es como, pero bueno, la idea era que la zona que da la avenida Rodríguez de Biguri, lo que es el edificio en estas zonas, pues fueran unos testeros pétreos o sea, totalmente ciegos, ¿no? De manera que todo el tráfico rodado que haya por aquí pues, que no moleste tampoco a las oficinas, ¿no? Que por lo menos sirva como elemento de disuasión del ruido, ¿no? Eso también se hacía con la idea de los conventos y los monasterios que hay en la ciudad, ¿no? Donde muchas veces prevalece el muro sobre los huecos, casi cuando vamos paseando, ¿no? por ahí por San Martín Pinario o por estas zonas, ¿no? Bien, la imagen un poco final del edificio era esta, ¿no? O sea, esto era lo que se intentaba conseguir con el proyecto, ¿no? Es que todo lo que se construyese aquí que un poco empastara con lo que hay por aquí al fondo, ¿no? O sea, que todos esos montes y tal, pues las cubiertas hacerlas vegetales, los patios que tuviesen su vegetación también ahí, y bueno, y que al final fuera un proyecto como muy tranquilo, ¿no? En ese sentido. Bien, este otro proyecto es el de la panificadora, que esto está en Vigo, ¿no? Os decía antes, en el casco bello de Vigo. Y es un proyecto que construyen en los años 30 con la idea de fabricar pan en plan industrial, ¿no? En esos momentos, el suministro de pan pues eran las panaderías tradicionales. Y bueno, y hay un señor que se le ocurre montar una fábrica de pan a nivel industrial, consiguiendo con eso casi que estas panaderías que había tradicionales pues o se unían o se iban al tacho, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegó un momento que fabricaban pan para gran cantidad de España, ¿no? Incluso en plena guerra hacían pan tanto para un bando como para el otro bando, ¿no? Entonces la panificadora se sitúa en esta zona del casco bello de Vigo, en la zona más alta, y se va construyendo en distintas fases, ¿no? En una primera fase lo que construyen es el edificio este de aquí, y luego van construyendo silos y algún otro edificio más, ¿no? Es un proyecto de Gómez Román, y luego el propietario de la panificadora pues se trae ingenieros alemanes para montar toda la maquinaria y construir los hilos, ¿no? Bueno, esta es la ciudad de Vigo, el mar aquí, el Monte do Castro. Esta es la zona donde está el ayuntamiento actualmente, el Castillo de San Sebastián, me parece que es este, y esta zona de aquí es donde está la panificadora. En verde, pues veis más o menos lo que es el ámbito del casco bello de Vigo, ¿no? El proyecto lo que planteaba en principio era, bueno, pues daban un programa, había la posibilidad de plantear cosas nuevas dentro de ese programa, ¿no? Y luego lo importante que nosotros entendíamos que realmente había que hacer aquí era enlazar todo lo que era el entramado de la panificadora con el resto de la ciudad, ¿no? Porque esto cuando se construyó, no se construyó con idea urbana, sino que se construyó en un terreno que casi era rústico, o era rústico, y se colocó de cualquier manera, ¿no? No pensando en ninguna traza urbana ni nada de eso, ¿no? Bien, allí en la panificadora, esta es una foto ya más próxima, ¿no? Entonces el ámbito es, bueno, está la plaza del ayuntamiento con el ayuntamiento que está por aquí, y el ámbito de la panificadora es este. Por aquí tenemos la calle Santiago, la Cachamuiña, la Falperra y el Paseo Alfonso que está por aquí abajo, ¿no? Ahora mismo hay unos hilos aquí, un almacén de harinas en esta posición. Aquí estaba la zona donde tenían los hornos, y luego esto es el edificio de la Falperra, que es un edificio que se construyó a posteriori y que, bueno, que básicamente ahí lo que tenían eran unas tolvas aquí en esta zona y luego pues ya hacían procesados de la harina, ¿no? Aquí en esta zona en concreto de aquí. Vale, vamos a pasar aquí y vamos viendo.
Vamos a ver, el primer edificio que se construye es este de aquí, en el 1924 más o menos, ¿no? Y ese edificio luego se fue transformando en los años posteriores, 1930-1940, con este de aquí, se construyen unos talleres en la parte de atrás, que también son estos de aquí, y en este momento aún no estaban construidos algunos de todos los hilos, ¿no? Los hilos se construyen, o sea, este es el edificio que veíamos antes, y los silos se construyen en esta posición. Primero se hacen 4 silos y luego se construyen estos 6 más, ¿no? Porque estos son 3 y otros 3 por el otro lado. La construcción de los silos en aquel momento fue algo singular, porque es la primera vez, yo creo que era de las primeras veces que se utilizaba en España encofrados deslizantes, ¿no? O sea, el silo se hormigonaba un trozo de silo, luego el encofrado se iba corriendo hacia arriba y así hasta que se acababa el silo, ¿no? Estos silos tienen un espesor más o menos de 10 centímetros de pared y en la actualidad pues, no están tan mal, ¿no? No es de lo que peor está. Luego, pues tenía aquí, bueno, aquí encima estaba la pasarela esta que comunicaba este edificio, que era un poco donde se procesaba todo el grano, y aquí era donde se almacenaba, ¿no? Un edificio singular también es este de aquí, que es el almacén de sacos de harina, ¿no? Este edificio tiene la cubierta que es inundable y bueno, parece extraño a día de hoy ver este edificio con la cubierta inundable, pero en la arquitectura industrial europea era algo bastante común, ¿no? Realmente lo que estaba... O sea, la función que tenía esto era regular la temperatura debajo en el almacén, por un lado, y por otro lado, en caso de un posible incendio, pues por medio de unas tuberías tenían un aljibe aquí de agua que podía servir para apagar el fuego, ¿no? Esta es una fotografía que se ve por dentro uno de los edificios y aquí ya vemos un poco cómo es la estructura, ¿no? Vigas de canto, de hormigón y bueno, y tanto las vigas principales como luego las secundarias, pues todo ejecutado en hormigón con vigas acarteladas y tal, ¿no? Esto es uno de estos tornillos que movían el grano, ¿no? Bien, nosotros la propuesta, o sea, lo que hicimos fue, había muchas opciones aquí, lo único que nos obligaban a mantener aquí era esto. En principio, en lo que era toda la superficie de la panificadora, estaba previsto realizar 300 viviendas, ¿no? Y nosotros podíamos actuar aquí con la libertad casi que quisiéramos, siempre y cuando metiéramos un pequeño programa que obligaban en las bases, ¿no? Entonces, bueno, la primera decisión, y yo creo que la más importante, fue renunciar a todo el aprovechamiento lucrativo que no fuese público, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues toda la edificación residencial fuera y vamos a ver qué cosas valen la pena, qué cosas se pueden conservar y todo lo demás lo limpiamos, ¿no? Y luego, pues lo que vamos a hacer es resolver bien los accesos a los edificios y las conexiones de toda la panificadora con el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, en esas actuaciones a nivel urbanístico, lo que planteábamos era, en esta parte de aquí atrás, que estaba previsto una edificabilidad, nosotros quitábamos toda esa edificabilidad y lo que hacíamos era, en la calle Santiago la anchábamos y creábamos aquí una especie de ámbito de pequeña plaza con unas rampas que permitiesen dar acceso a la zona de la Plaza del Rey, ¿no? Del Ayuntamiento. Y luego pues, se comunicaba con un paseo con la zona donde está el castillo, que es por aquí, ¿no? En esta otra calle, en la calle Cachamuiña, lo que planteábamos era el actual cierre de la panificadora, pues retrasarlo un pelín, de manera que incrementar el ancho de la acera y que hubiera un espacio medianamente digno para que se produjese aquí una entrada un poco decente, ¿no? Y lo mismo en la calle Falperra. La idea aquí fue el espacio que hay de aparcamiento, anchar la acera y poderla ganar para poder tener ahí un arbolado, ¿no? Entonces, bueno, este ámbito de aquí de entrada lo que transforma es la calle Santiago en un ámbito casi de plaza, ¿no? Para aquí. Y luego en las conexiones al edificio lo que hacíamos era los accesos al edificio.
había una plataforma aquí en esta zona que hacíamos nueva, que esa plataforma, a través de una especie también de pasarela, conectábamos con esta plaza de aquí, de manera que desde la panificadora pues podíamos subir por estas escaleras o tomar un ascensor que estaba en uno de estos hilos, subir hasta este nivel y desde este nivel pasar aquí a esta plaza y desde esta plaza poder subir a la Plaza del Rey, ¿no? Bien, aquí un poco, bueno, se ve lo que estaba explicando antes, donde retrasamos un poco este cierre, ¿no? Este sería el ámbito de aquí del acceso a la calle Santiago y a su vez la posibilidad de subir a la Plaza del Rey. Y bueno, y esto sería un poco la imagen urbana de la panificadora una vez rehabilitada, ¿no? O sea, prácticamente aquí no hicimos nada, fue quitar aquellos volúmenes que entendíamos que estorbaban, pasar la escoba y conectar bien lo que era todo el complejo de la panificadora con el resto del entorno, ¿no? En planta, bueno, con estas luces no vamos a ver muy bien esto, pero bueno, teníamos una zona de silos que lo que hacíamos, a ver si me vuelvo a apagar ahí un poco. Yo creo que con las de arriba es suficiente. No, ahí, vale. Bueno, aquí los hilos estarían en esta posición, este sería el edificio donde estaban los hornos y lo que hacíamos era en los hilos colocar una escalera con un ascensor que permitiese subir hasta lo que es el mirador que hay en la parte de arriba, ¿no? Entonces, tanto estas escaleras como este ascensor nos permitían bien llegar hasta arriba o quedarnos al nivel de la plataforma esta de aquí que conectábamos a través de esa pasarela conectábamos con la plaza esta de la calle Santiago, ¿no? En este ala se colocaban unas zonas de crowdfunding que pedían en el concurso, en las bases, y hacia este otro lado de aquí nosotros montábamos un pequeño local para actuaciones y luego unos locales de ensayos para músicos, ¿no? En la parte baja de este edificio, o sea, iba también una zona deportiva que ya se accedía desde el propio patio, ¿no? Desde el patio de aquí abajo se podía también acceder a una zona deportiva que hay aquí, ¿no? Vamos a ver. Si vamos subiendo plantas, pues en la primera planta había una zona administrativa. En la segunda planta empezaba ya nos pedían también un centro de estudios gastronómicos, ¿no? Entonces todo eso lo montábamos ya en las plantas superiores hasta casi la última planta, ¿no? de ese edificio. En la última planta, relacionado con el centro de estudios gastronómicos, montábamos ya lo que sería una cafetería, ¿no? Que iría situada en este punto de aquí. Conectado con la cafetería, pues teníamos la pasarela que venía aquí a un mirador, que la idea es que este mirador tanto se pudiese acceder bien desde la cafetería o bien desde el ascensor que venía desde abajo de los hilos, pensando en que este fuera un espacio también que pudiera ser utilizado por el público que no necesariamente entrase en la panificadora, ¿no? Todo eso, bueno, las circulaciones verticales también se incorporaban unos ascensores en este punto, que era un ascensor panorámico, ¿no? Acristalado, de manera que cuando vienes subiendo, pues seguirías teniendo la visión a través de los hilos y del edificio hacia las CIES que están a lo lejos, ¿no? Perdón. Y bueno, y estas son unas secciones que explican un poco la relación esa del patio de la panificadora con la plataforma que nos conecta con la primera planta y desde donde se puede entrar al edificio y luego ya la conexión con la plaza de Arriba del Rey, ¿no? Bueno, esto es un poco otra sección similar a esta, pero hecha por los edificios, ¿no? El edificio de la Falperra pedían en el programa una biblioteca y nosotros pensamos que bueno, que casi el mejor edificio para ese uso quizás sería el de aquí de la Falperra, ¿no? Entonces, bueno, la conexión también se realizaba a través del patio de acceso a la panificadora por aquí y había una zona de hall o de vestíbulo que sería esta,
Aquí manteníamos las tolvas metálicas que hay ahora mismo allí en la panificadora y desde ahí pues ya hay unos núcleos de comunicaciones y una serie de salas a los lados que era donde estaban las salas de lectura, ¿no? Esas salas de lectura pues bueno, se van repitiendo en la planta inferior y luego ya hay una zona que sería esta que está a doble altura, comunicada con la calle, que es esta de aquí, que se va escalonando y es donde estarían los almacenes de libros, ¿no? En la planta de abajo de todo tenemos un salón de actos y la posibilidad también de entrar a la biblioteca desde la calle Falperra, ¿no? De manera que el acceso tanto se podría hacer como desde el propio patio como desde la calle inferior, ¿no? Esto es una sección, bueno, del edificio, donde en planta baja se ven la posición del almacén de libros aquí y luego las salas de lecturas en esta primera planta, ¿no? Y en esta primera planta de aquí y en esta otra planta de aquí, ¿no? Y el salón de actos en esta otra zona. Joder. Bueno, lo que comentaba antes de la escalera, la idea es que la escalera debe ser una plataforma con un paso hacia la parte de atrás en la calle Santiago y desde ahí poder conectar con las rampas hacia lo que era la Plaza de Orense. Este otro hueco que tenemos aquí en el silo, pues lo que nos permitía entrar a la escalera que tiene el silo y el ascensor que nos llevaría a la parte de arriba, ¿no? Pero la idea era un poco mantener, bueno, respecto a la panificadora tal y como está ahora, ¿no? con los arreglos que llega a hacer. Esto es un 3D, si no muy afortunado, pero bueno, que la idea era mantener un poco lo que ya hay, ¿no? Que a nivel de movimiento ciudadano, un poco lo que esta gente quería es que bueno, que seguir teniendo un poco, o sea, que la panificadora siguiese siendo el edificio que es, ¿no? Que no fuese una cosa ahí demasiado extraña en lo que es la ciudad. Bien, la idea en principio era esta. La primera vez que fuimos a Vigo a ver la panificadora, lo que entendíamos es que no debíamos hacer nada un poco que machacara esto, ¿no? O sea, estás en la Plaza de Orense y la ventana esta que hay a través de la panificadora, de lo que es la ría y lo que son las sillas al fondo, pues nos parecía que era algo importante, ¿no? Y eso fue un poco la filosofía que empleamos aquí en este proyecto. Bueno, el siguiente proyecto es la rehabilitación del Palacio de Cortiguera, la rehabilitación del Palacio de Cortiguera en Santander y lo que os contaba, es un palacio que está en el centro de la ciudad. Es una cosa extraña porque es un palacete que, a pesar de estar en Cantabria, bueno, pues tiene cierto lenguaje árabe, ¿no? Y es que los propietarios emigraron a Cádiz en vez de emigrar a Sudamérica y en Cádiz hicieron fortuna, entonces cuando vinieron de vuelta a Cantabria, pues construyeron un palacete que bueno, con un lenguaje que tiene connotaciones, eso, pues árabes, ¿no? Y con un arquitecto también andaluz, ¿no? El palacio, bueno, no va, da igual. Donde está el círculo rojo, es... A ver, el palacete está en ese círculo rojo. Para que nos situemos, Santander es un poco como Coruña, ¿no? Tiene una zona que da al Cantábrico, que sería la parte que está hacia arriba, y luego hay otra zona que da a la bahía. Esta es la zona de la bahía, y el Palacio de la Madalena, para situarnos, estaría en esta punta de aquí, ¿no? Ahí está el palacete. En esta zona de por aquí tendríamos lo que hizo Renzo Piano, de la Fundación Botín.
tiene construido el Palacio de Exposiciones, bueno, del auditorio, en esta otra zona de ahí, y está ahora Chipperfield con una intervención en donde está actualmente la Fundación Botín, ¿no? Y, bueno, nosotros estamos ahí con una cosita muy pequeñita ahí en el medio. O sea, el palacio... Bueno, el palacio es esta pieza que se ve ahí, y tiene una parcela triangular. Antes la parcela era mucho más grande porque el edificio de abajo es el edificio de la policía y toda esa parcela era del palacete, ¿no? El mar también llegaba hacia esta zona, o sea, lo que era la parcela del palacete tocaba con el mar, y hay unos túneles subterráneos que fueron galerías antiaéreas en la Guerra Civil, que desde el jardín del palacete vienen discurriendo por debajo de este colegio que hay en esta zona de aquí, ¿no? Entonces, lo que nos mandaban en las bases del concurso era que hiciésemos una ampliación del palacete en planta baja para que no se viese desde la calle, ¿no? Eso era un poco lo que dice las bases del concurso y lo que decían las ordenanzas, que el edificio está protegido, pero que se podía hacer una ampliación del edificio que quedase en la parte de atrás, ¿no? El problema es que nosotros teníamos una calle por delante y hay otra calle que viene por atrás, enganchada a un muro de contención que tenemos en la parte posterior, ¿no? Bueno, el palacete es este, ya veis un poco el lenguaje, ¿no? La fachada está revestida con azulejos cerámicos, tiene estas cosas en herradura, ¿no? Tiene un lenguaje así que está entre lo árabe y a veces casi la simbología de masónica, a veces, ¿no? El casetón que veis aquí de ladrillo es el acceso que hay a los túneles que están debajo del colegio, ¿no? y que están metidos ahí contra un muro de contención. Vale. Estos son detalles de la arquitectura del edificio, ¿no? Los azulejos, algunas carpinterías ya se transformaron, la media luna aquella que está en el cierre y, bueno, la puerta de acceso, ¿no? También tiene estas galerías, ¿no? O estas vidrieras, perdón, en alguna de las plantas, pues tienen estas vidrieras que desde fuera evidentemente no se aprecian, pero una vez que entras en el edificio, pues están bien. Esto es en el espacio bajo cubierta, hay una linterna que es aquella de allí, y esa linterna introduce la luz hacia el espacio central de la escalera, ¿no? Estas son cosas bonitas que tiene el edificio, ¿no? De que con unos cristalitos de nada pues se proyectan en el suelo y hacen esas cosas tan chulas, ¿no? El edificio por dentro está bastante deteriorado, pero hay una segunda planta que tiene cierto encanto, ¿no? Y en la segunda planta tiene este tipo de cosas. O sea, las maderas están muy mal, las escayolas pues también no están nada bien porque entró agua y están muy deterioradas, pero es digamos, la única planta que tiene algo de interés en cuanto al espacio interior, ¿no? Lo demás está bastante alterado porque ahí estuvo localizada la Cámara de Comercio, hicieron modificaciones y, bueno, y la estropearon bastante, ¿no? Estos son detalles de carpintería, la madera es madera de castaño. Y esto es el espacio de la escalera que nos decían que, bueno, que teníamos que proteger, ¿no? En la propuesta, que no podíamos tocarle. Bien. La idea del proyecto es esta, ¿no? Nosotros la idea era, vamos a rehabilitar el edificio del palacete con una intervención en principio, lo menos invasiva, ¿no? Posible. Y luego vamos a proponer esa ampliación que en vez de que esté conectada con la planta baja del edificio, hacerla soterrada, ¿no? ¿Con eso qué ganábamos? Pues bueno, que el edificio quedaba un poco como estaba, ¿no? Y a su vez, esa ampliación, pues lo que hacíamos era luego conectarla
con el entramado de túneles que habían servido de galería o de refugio antiaéreo durante la Guerra Civil, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo es esto? O sea, la trama esa que vemos ahí abajo es el palacete en planta, ¿no? Y simplemente colocando un ascensor y colocando una escalera, pues un poco resolvíamos las comunicaciones, ¿no? Bien. La idea del concurso es esta, ¿no? Es en aquella sección que vemos allí arriba, colocar una escalera que nos llevaba a un espacio soterrado, con la idea esta de la cueva y tal. Ese espacio se iluminaba por una serie de fisuras y de lucernarios que hacíamos en el espacio del jardín, y a su vez eso conectaba con las galerías, ¿no? Lo único que hacíamos aquí en el palacete era abrir un espacio para meter la escalera y abrir un hueco aquí para colocar el ascensor. Y como en esta zona de aquí tenemos un jardín que está más alto que el jardín de abajo, y desde ese jardín conecta con la primera planta, nosotros ese espacio a doble altura, que es un poco lo que se ve en el volumen aquel de allí, también lo utilizamos como un espacio distinto dentro de lo que era la zona soterrada, ¿no? Luego aquí lo que aparece separado es un espacio que habíamos pensado para instalaciones, que luego en el proyecto pues ya vimos que se nos quedaba corto y tuvimos que ampliar, ¿no? Estos son unas secciones del proyecto, coincidiendo con la posición del ascensor, de manera que poder hacer accesible todo el edificio, ¿no? Y donde vemos el jardín triangular que está en la zona elevada y la cota del jardín ya conectado con la planta baja del edificio más bajo, ¿no? Entre un salto y el otro, pues metíamos luz a esa zona con unas lamas, ¿no? Y bueno, es un poco lo que se ve aquí. El corte está hecho por un lucernario que está justo pegado al muro, ¿no? La idea es que ese muro de contención que tenemos llega abajo, hay un lucernario y por ahí mete una luz rasante a lo que es la zona de exposición, ¿no? La idea era que durante el día la luz entre de esa manera y por la noche pasa al revés, o sea, la luz sale del jardín de la profundidad hacia el jardín, ¿no? Bien, estos son las plantas del edificio. Esto es planta baja. Como la calle viene en pendiente, pues la entrada principal del edificio ahora mismo es una entrada que no sería accesible porque tiene una serie de peldaños dentro. Entonces lo que hacíamos era, entrábamos por el lateral, por la puerta esta de carruajes que le llaman, y luego hacíamos el acceso a la planta baja por el lateral hacia la derecha, ¿no? De manera que tenemos ahí 3 crujías, en una primera hay una zona de recepción y unos aseos, en la segunda está la escalera con esta entrada que es más solemne, pero que se abriría pues días puntuales, ¿no? Y luego hay una tercera crujía, que está la escalera que baja al sótano, y es una zona que nos pedían para exposiciones temporales, ¿no? La forma esta extraña que hace ahí atrás, esta forma curva, ¿no? Nos pedían una zona de un pequeño office para poder tanto atender en cualquier momento un evento dentro del edificio o fuera en el jardín, ¿no? Entonces tiene esa doble salida, que sales al jardín o bien te metes en la zona esta de las exposiciones temporales, que sería donde se podría hacer también el catering ese, ¿no? Y luego, bueno, todo el jardín pues se trata con un césped, veis los lucernarios que son esa tirita que va pegada al muro. Y luego la idea era que hubiese un cierre vegetal, que podrían ser unas futinias en estas zonas de aquí, y luego unos arces en la calle, ¿no? En la calle pues hacemos lo de siempre, o sea, ganar el espacio de aparcamiento para poder plantar ahí unos árboles y que un poco lo que es la idea esta del jardín, pues que se continúe también en lo que es la calle, ¿no? Esto ya son las plantas de arriba que íbamos dando un poco respuesta al programa que nos iban pidiendo, ¿no? Pedían unas salas de formación, una sala de juntas, bueno, este tipo de cosas. La peculiaridad que tiene esta planta primera es que tenemos la conexión desde el jardín este triangular hacia lo que es esta primera planta, ¿no? Vale. Luego, aquella que vemos allí es la tercera planta. Y ahí ya aparece una escalera que luego nos lleva al bajo cubierta. O sea, para evitar llevarnos la escalera hacia la última planta, la principal, hacemos una escalera más sencillita,
que es esta que está aquí en la esquina, y bueno, y nos conduce ya al bajo cubierta, que es un espacio diáfano y que está un poco protagonizado por esa cosa que veíamos antes con esa especie de linterna con los arcos, ¿no? Que la idea era mantener eso prácticamente libre y ahí pues poder tanto utilizarlo como una zona para hacer una pequeña presentación de un libro, como para tener cualquier reunión, ¿no? Luego nos pedían una sala de juntas en este punto y aquí en la esquina pues iba un almacén para sillas, ¿no? Estos ya son planos del proyecto básico, ¿no? Claro, una cosa es lo que pensamos en el concurso y luego otra cosa es cuando llegan los geotécnicos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero ya había un fallo en el nivel que nos daban de la conexión con el refugio, ¿no? Entonces, al final, pendiente de lo que nos encontremos luego en obra, la decisión que mantuvimos fue la de seguir conectando desde el jardín con el refugio y no conectar en planta baja porque no nos daba la cota, ¿no? Y el terreno que teníamos era muy malo. Entonces, bueno, hicimos esta solución. Hay que colocar un micropilotaje tanto para lo que es el soporte de que no se produzcan descalces de la cimentación del palacete como de lo que es el propio muro de contención, ¿no? Luego los forjados, pues se meten unos forjados TLT con unas vigas metálicas para poder también pasar a instalaciones, porque el problema de estas cosas es que por normativa en el momento que tienes que meter renovaciones de aire, climatización y tal, pues bueno, estás un poco obligado casi a hacer ese tipo de actuaciones, ¿no? Esto es más de lo mismo. Y bueno, y ahí se ve cómo tenemos que, para evitar el micropilotaje, pues tener que darle una vuelta ahí a los lucernarios, ¿no? Bien, estos son unos 3Ds que yo creo que los 3Ds es lo peor que nos sale cuando hacemos los concursos y bueno, y un poco explican cómo son esos espacios, ¿no? La idea era, o sea, jugar con esa idea de la cueva, ¿no? Y de predisponer un poco a la gente a lo que va a ver, ¿no? O sea, primero entrar en un espacio en penumbra y que luego, pues bueno, haya un recorrido que más o menos pues, pueda ir ayudando a percibir lo que estás puesto, ¿no? La idea también era jugar no con la epidermis del edificio, sino un poco con las entrañas de la ciudad, en ese sentido, ¿no? De que el edificio, pues bueno, se asemeje a esas cosas que tienen ya también asimiladas en Cantabria, ¿no? La idea está de la cueva, de Altamira, de todo este tipo de historias. Vale, este ya es el último, ¿no? Este proyecto, bueno, es el último que ganamos y es un proyecto, en principio, muy bonito, ¿no? Porque, bueno, no está próximo a Santiago, pero no está en la ciudad. Es un proyecto que está entre dos elementos estratégicos, que son el Obradoiro y el Pico Sacro, ¿no? Entonces, más próximo al Pico Sacro que al Obradoiro. Es una finca, una parcela que la Consellería de Medio Rural tiene en Boqueixón, en concreto en el lugar de Sergude, y es una finca que tiene 100 hectáreas, ¿no? Y en esas 100 hectáreas pues hay un pazo, hay un río que limita la finca por la parte de arriba, ¿no? Que es el Sáramo, y luego hay unos regatos, ¿no? Algún outeiro y tal. O sea, un poco la idea de la finca, la superficie de la finca es esta. El río viene por el lado de allá, luego hay este regato que viene con esa lámina de agua que hacemos nosotros ahí, uno por el lado de aquí y otro por el lado de allá, ¿no? Se vienen a unir ahí y desembocan en el río principal, ¿no? Esta es la carretera que va hacia el Estedo y ahí, en ese punto de ahí, está el Pazo y aquí ahora mismo hay una residencia de estudiantes, ¿no? En la zona, digamos, un poco más hacia arriba del Pazo, ahora mismo ahí están todas las instalaciones que tiene la Xunta montada, ¿no? Hay unas granjas, unas instalaciones muy obsoletas, hay granjas de vacas, hay zonas para las cabras, para los cerdos y todo eso está, bueno, si aplicásemos ahí la normativa de bienestar animal, seguramente habría que
cambiarlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que también con esa idea es con la que la Xunta decidió, pues bueno, digamos, modernizar todas estas instalaciones y a la vez pretender que, bueno, que lo que hagan pues sirva también un poco como muestra de lo que es el campo en Galicia y promocionar un poco los productos de aquí de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una aldea que es la de Quián y allí arriba hay un outeiro, que el Cruz do Cabildo se llama el outeiro, ¿no? La propuesta nuestra básicamente es esta, consistió en dos cosas importantes, ¿no? Una era ordenar la finca y en esa ordenación había que hacer una ordenación forestal y agrícola y ganadera, y luego otra era, una vez que teníamos claro esa ordenación, pues más o menos colocar unos edificios que nos pedían, ¿no? La residencia, lo que hicimos fue dejarla donde estaba con las modificaciones que hubiese que hacer. El Pazo, evidentemente, ya quedó también donde estaba, pero eliminábamos todas esas construcciones que había en torno al Pazo que digamos, le restaban calidad, ¿no? La propuesta lo que pretende es mejorar esos jardines del Pazo y recuperar pues, elementos que están perdidos y luego pues, quitar del sitio menos apropiado todas las instalaciones que hay ahora mismo ahí en la finca, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos, pues, lo primero que hicimos fue pensar en la ordenación de la finca, ¿no? La ordenación de la finca, hay una zona que es forestal, que es la que está un poco vinculada al outeiro, a donde está el edificio circular, ¿no? Entonces, ahí dejábamos esa zona forestal, dejábamos unas zonas de pastos, que es el verde no tan oscuro que se ve en la mayoría de la superficie. Luego hay unas zonas de huerta, que son las inmediatas a la residencia, y luego de huerta húmeda, y luego hay unas zonas que son de huerta más seca, que son las que estarían hacia el lado de aquí de la carretera, en la parte más baja, ¿no? La finca tiene un hándicap, que es que la pendiente de la finca es casi norte, ¿no? El sur lo tenemos hacia la derecha y el norte está hacia la izquierda. Entonces, el problema que nos encontrábamos era que había mucha superficie de finca orientada al norte. Había que situar también unos viñedos. Entonces, los viñedos en las zonas húmedas no están bien. Entonces, los colocamos al sur, en esa zona de ahí, que es un verde así más clarito, ¿no? Ahí estaría colocada la zona de viñedos, pensando en que luego todo eso había que transformarlo y llevarlo también al sitio donde se iba a transformar, que estaba en un sótano colocado en el espacio circular, ¿no? Bien. Ordenamos también los caminos, ¿no? Pensando en qué caminos iban a ser de tráfico rodado, de qué caminos iban a ser peatonales, qué caminos pues iban a tener un uso intermedio, ¿no? Entonces, un vial importante es el que desde la carretera del Estedo, que es esta que viene por aquí abajo, conecta con la zona donde iría luego situada la granja y un edificio que llamamos do Castro, que es el redondo aquel de allí, ¿no? Este vial que circula por el lado sur de la parcela, ese sería un vial pues, que iría asfaltado, ¿no? Luego la idea es que los viales interiores fuesen de zahorra y luego hay una serie de viales peatonales pues, que ya serían de otra manera, ¿no? Bien, en la ordenación del Pazo, pues nada, o sea, lo que es la zona de abajo del Pazo y la residencia de estudiantes, lo que hacíamos era tener una zona de entrada a modo de plaza que tuviese como fondo de perspectiva lo que era la lámina de agua que viene del regato este de aquí, ¿no? Al Pazo, pues, le recuperábamos esos elementos que el Pazo tenía en su día, que eran estanques. Se le hacía un laberinto de buxo, por eso un poco el lema del buxo, ¿no? Y luego, pues, había una zona de árboles de camelios y de huerta, también una pequeña zona de huerta, ¿no? Y luego había aquí un paseo que se hacía con tilos, ¿no? Lo que es la residencia, la idea de la residencia era mejorar la envolvente de todo el edificio, porque térmicamente, o sea, ahora mismo es una doble hoja de ladrillo sin ningún tipo de aislamiento. Entonces mejorábamos toda la envolvente del edificio, colocábamos una cubierta cristalada que permitía poder pasar de un edificio a otro sin necesidad de mojarse, ¿no? Es un espacio exterior y cada vez sirviese también como espacio de poder hacer algún tipo de evento o acto ahí debajo de esa cubierta, ¿no? Bien.
Este es un 3D un poco de lo que sería la zona del Pazo. Estos son 3Ds del concurso, no del proyecto. O sea, la idea era meter una fachada transventilada en estos edificios. Por dentro ahora estamos haciendo el proyecto para modificar todo el interior del edificio también, porque te das cuenta de que tienes alturas de 2,50, con esas alturas de 2,50 no das pasado también instalaciones, entonces, bueno, al final casi sale más barato tirar con el edificio y volverlo a hacer que empezar a hacer cosas extrañas ahí con la estructura y con las instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, la idea en general es meter una fachada transventilada que resuelva y una cubierta nueva que resuelva toda la envolvente térmica del edificio y luego, pues bueno, por dentro se vuelven a hacer prácticamente nuevos, ¿no? El edificio de la granja lleva más cosas que lo que es la granja, ¿no? La granja, en principio, había una zona que era para las vacas, que es esta zona que está aquí. Había una quesería, unos talleres que están allí en el extremo de allí, una zona de maquinaria que iría toda en esa otra zona de ahí, y luego una zona para almacenaje de forraje y silos, que es lo que está ahí en la curva, ¿no? Es una construcción muy sencilla y nada, se resolvía con un pórtico prácticamente igual en toda la construcción, y que la única diferencia que tenía era el tramo este curvo, ¿no? Entonces las vacas, bueno, accederían desde el pasto directamente a lo que es la granja, ¿no? Pensando en que no fuesen unas vacas que estuviesen permanentemente en estabulación, sino que, bueno, que pudiesen estar fuera, ¿no? Ahí están dibujadas unas cachenas, o sea, pintadas, o sea, difícilmente una cachena la podríamos tener ahí estabulada, ¿no? Bueno, el pavimento, la idea es que aquí en el planteamiento de la granja, cuando estábamos con el concurso, empezamos pensando en unas piezas que fuesen bajando por la ladera, ¿no? ¿Qué problema teníamos ahí con eso? Que el acceso a cada pieza casi suponía un vial, ¿no? Entonces, al final perdíamos tanta superficie en vial que lo que decidimos fue hacer una especie de patio y que en torno a ese patio pues que se fuese desarrollando toda la actividad, ¿no? O sea, con la idea de que, bueno, pues que si un tractor sale de esa zona donde está aparcado, viene por aquí, carga el alimento en esas zonas y luego va repartiendo por ahí por el corredor de alimentación, ¿no? Bueno, en esta punta que no sé si os lo dije antes, pero esto de aquí es una quesería, que ahora por temas de sanidad pues parece ser que es conveniente que esté más separado de lo que lo tenemos aquí, entonces seguramente va a haber que llevárselo a otro sitio. Y luego esa pieza circular que hay ahí adelante, eso es un lazareto, por si alguna vaca en un momento dado pues coge una enfermedad, se llevaría para ahí, ¿no? Para que estuviese aislada. Bien, este es el edificio del Castro. El edificio del Castro, bueno, le llamamos el Castro, pero no es que haya un Castro ahí, ¿no? La idea era, este edificio, principalmente el uso que tiene es un edificio que llevaría administración, llevaría oficinas, llevaría zonas de explicación de los productos y de lo que se hace en el campo en Galicia, ¿no? Unas zonas expositivas. Todo eso es la planta de arriba, ¿no? Y luego en la planta de abajo, o sea, en la planta sótano, una planta que lleva enterrada, en principio en el concurso pedían unos laboratorios y unas zonas para germoplasma y luego otra zona de elaboración de productos. Seguramente el germoplasma se cae, o sea, no se va a hacer aquí, pero sí se va a mantener todo lo que es la transformación de productos como pueda ser el vino, la miel o las uvas, ¿no? Bueno, el edificio realmente es como un donus grande y se accede a través de una rampa, que es esa que veis por ahí, y luego tiene una circulación totalmente perimetral, ¿no? Hay una serie de núcleos de escaleras que, bueno, que si estamos abajo en el espacio del monte, pues si queremos subir acortando recorridos, pues tendríamos esos núcleos de escaleras que nos lo facilitarían, ¿no? Pero básicamente, bueno, se organiza todo en torno a esa circulación perimetral y va viendo pues una serie de zonas que iban pidiendo las bases del concurso, ¿no? Bien, este es el espacio de sótano,
que lo que veis ahí redondo en el medio serían esos laboratorios de semillas que pedían. Se enterraba por la cosa de temperatura y tener más controlado todo el tema climático de donde estaban las semillas. Hay una zona de instalaciones y luego todo esto que viene para aquí pues son zonas de transformación de la uva, la aceituna, la miel y no sé si había alguna otra cosa más por ahí, ¿no? Esa rampa sale hacia la zona donde estaban ya las vides, ¿no? De manera que fuese más o menos próximo el recorrido desde donde se vendimia hasta donde luego se procesa la uva. El aspecto del edificio, bueno, pues sería una cosa así, siempre, bueno, con unos materiales más o menos, digamos, amables, ¿no?, para el entorno. O sea, que cuando se supone que cuando crezcan estos arbolitos que tenemos por ahí pintados, pues bueno, un poco la madera del edificio con la madera del bosque, pues irá confundiendo todo eso, ¿no? Esto es la parte interior. En esa parte interior también colocábamos un pequeño auditorio que aquí no se ve, pero en la planta, o sea, un auditorio colocado en el propio terreno, ¿no? De manera que también se pudiesen hacer actos ahí fuera. Y lo que sí era importante era que el propio edificio también ayudase a ser una especie de mirador 180 grados de todo lo que es el conjunto de la parcela, ¿no? Con el Pico Sacro y Santiago y Compostela al lado opuesto, ¿no? Esto es otra imagen así que no me gusta enseñar, pero bueno, que yo creo que la idea era un poco esta, ¿no? De que tampoco fuesen, a pesar de ser unos edificios con cierta escala, pues que tampoco tuviesen un impacto visual en el paisaje tremendo, ¿no? Entonces, bueno, la granja estaría situada ahí, el edificio circular ahí en la parte más alta de la finca, en ese outeiro, y luego pues aquí abajo ya estarían los edificios de la residencia y el pazo, ¿no? Bueno, no tengo más, se acabó. Gracias. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, yo encantado. El proyecto de la estación de autobuses, el mencionaste, tanto la estación de autobuses que comentaste que lo habíais ganado como el resto. Sí. ¿Y podéis decirnos por qué se lo aplicaron a otra persona? Bueno, a ver, ese concurso, digamos, tenía como dos fases, ¿no? Había una primera fase que era el concurso de ideas. En ese concurso de ideas, cuando te presentabas, te obligaban a renunciar a los derechos intelectuales del concurso. Eso, bueno, yo creo que es ya dramático, ¿no?, que haya que hacer eso. Pero que yo creo que, bueno, es culpa un poco de todos, ¿no? El colegio estaba también, yo creo que estaba en la elaboración de esas bases. Y bueno, y nada, y que ganamos el concurso se presentó a un montón de estudios de arquitectura y luego llegó una segunda fase que había que desarrollar la idea que hicimos nosotros, ¿no? O sea, la idea ganadora. Y en ese desarrollo, pues yo creo que hicimos un desarrollo impecable del concurso. Íbamos envenenados a por él. Y bueno, hubo quien entendió que había una empresa que no se había presentado ni al concurso de ideas, que era más merecedora o que había interpretado mejor la propuesta ganadora que los propios gente que la ganaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nada, pues lo está haciendo otra gente. Yo creo que machacando la idea que ganó el concurso, desde mi opinión. Y bueno, y es un poco el día a día de esta profesión, ¿no? Yo, Jorge, quería preguntarte por el aprovechamiento de los silos interior, que creo que no había mucho detalle. Siempre he tenido curiosidad por saber qué aprovechamiento se le podía dar. ¿Sabes qué pasa? Que me hubiera gustado entrar en detalle de todo. Lo que pasa es que, bueno, 4 proyectos para contaros. La idea era que en esos silos, bueno, son 6 silos, entonces se hacían unas pequeñas perforaciones a nivel de esa primera planta donde está la plataforma, ¿no? Entonces se conectaban esos silos y se montaba una zona de exposición en esos silos.
ahí tenemos una escalera circular y tenemos un ascensor, ¿no? Que nos lleva hasta el mirador que hay arriba de todo. La idea es que esos hilos tuviesen toda la altura, o sea, el espacio de exposición que realmente tú desde abajo vieses toda la altura del silo, ¿no? Igual habría que hacer algún lucernario arriba o algo para que entrase pero entendíamos que no debíamos de cortar esa altura que tiene actualmente el silo, ¿no? Y bueno, la idea era esa, ¿no? De hacer ese espacio de exposición ahí. Vale. No sé. El concurso de la panificadora, o sea, cuando haces estos concursos siempre piensas que todo el mundo va a hacer lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Y, por ejemplo, en la panificadora dijimos, bueno, aquí no hay que hacer nada, pasamos la escoba, quitamos lo que sobra, conectamos todo bien y ya está, ¿no? Claro, luego ves el resto de las propuestas y nos pasa siempre, decimos, joder, tenemos que volver a la escuela que no tenemos ni puñetera idea de esto, macho, que no. De Santander, claro, decían las bases, hay que ampliar la planta baja. Nos metemos abajo, así no nos ve nadie, ¿no? Pues, y piensas que eso lo va a hacer todo el mundo. Luego llegas al concurso y ves 60 propuestas y es que ninguno hizo eso. La gente cogió y se puso a ampliar el edificio en planta baja. Entonces, claro, te podrá quedar mejor, peor lo que es la ampliación, pero joder, al final estás ampliando en planta baja. Con lo cual te vas a estar en muro de contención, pierdes todo lo que es la circulación esta perimetral del edificio, ¿no? Bueno, no sé. Está por ahí Adolfo que hizo algún concurso con nosotros, o sea, de contrincante. No sé, igual puede... Realmente, yo veía en una charla de Linares que el tipo decía que se trata de dar siempre la respuesta que no se espera. Pero bueno, a nivel personal, que estás viviendo. O sea, o escapar de lo obvio, cumplir las bases también. Sí. Pero bueno, en el tema, por ejemplo, que también lo sacan, en el tema de Santiago, de la estación de tal, que bueno, no quiero ser pesado, porque estoy hablando de lo mismo, pero lo que acabas de comentar tú es absolutamente escandaloso, ¿no? Cómo es el proceso de los concursos, el maltrato, casi desde el principio. Lo que pasa es que alguna gente que me conoce ya está cansado de eso, yo también, de escucharme. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Que al final la opción razonable a nivel colectivo probablemente sería no participar de semejante maltrato. Sí, nosotros de hecho nos fuimos a Santander a hacer concursos, bueno, a Santander, a donde saliera, viendo un poco cuál era el panorama. ¿Qué pasa? Que luego te sale un concurso como este de vocación y dices, joder. Claro, te lo ponen delante y tal. Claro, te lo ponen aquí y dices, joder, y pues hay que hacerlo. O sea, y luego te dan otra vez, bueno, otra vez no, aquí de momento pues las cosas van saliendo, ¿no? Pero... Una cosa interesante, viendo el concurso de Santiago, no lo conocía mucho, pero acabo de ver la propuesta de IDOM, ¿no? Que es ese gran estudio que es el que está, es IDOM, ¿no? Yo no quería decir el nombre, pero a veces sale en el periódico que la propuesta es nuestra, pero que no, ¿eh? O sea, lo que se va a hacer ahí no tenemos que ver con eso, no. Que digo que a lo mejor en la fase de concurso, que está muy bien, hay un esquema funcional que se queda en donde se tiene que quedar, en lo que debe ser un concurso, hasta donde tiene que llegar, ¿no? Como un esquema básico, muy básico. Y no avanzar más, en adornar eso, que es probablemente lo que yo vi en la propuesta de lo que se va a ejecutar, que es como es el mismo esquema, muy sencillo el peine, pero barroquizado. Sí, pero parece un edificio como un Abu Dhabi, claro, en vez de ser en Santiago de Compostela. No conformarse. Claro. Sí. Pero bueno, sí. Que no del concurso. O sea, cuando aparece el pilotaje. Los del proyecto. Sí, los de la... Sí, es que yo ahí me muevo mejor. O sea, yo me muevo mejor ahí, más cómodo que no en... Sí, o sea, aparecen las propias dificultades, ¿no? Sí. De la construcción y es cuando el proyecto es algo. Sí. Nada, pues... Sí, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, ¿no? Que haces el concurso y, bueno, lo haces en el tiempo que lo haces, tienes la información que tienes, entonces, bueno, pues intentas eso, hacer una idea, ¿no? Y una idea que intentar transmitir lo mejor posible.
Luego empiezas ya con todos los datos que tienes de geotécnicos, instalaciones y tal, y la cosa se complica. Intentas imaginártelas ya en el concurso, pero luego siempre es más de lo que piensas, ¿no? El cuarto de instalación que teníamos dibujado, aumentó 3 o 4 veces, ¿no? O sea, no. Pero bien. Bueno, no sé, si no preguntáis nada más, pues muchísimas gracias por venir. No me imaginaba yo que fuera a haber tanta gente. Gracias de nuevo al colegio y nada. Y nos vemos otro día por ahí. Vale.